Mucho gusto de saludarles nuevamente. Bienvenidos a esta su aula de formación política. Continuamos con nuestra temática, recordando siempre, todas las semanas, que en esta unidad estamos estudiando el fundamento de una formación política, es conocer el ordenamiento legal del país del que se está platicando, y en este caso, pues, la constitución se constituye en la Carta Magna, se le denomina, el documento principal en torno al cual se deriva todas las demás normas jurídicas de un país. Entonces es por eso que en esta unidad, en esta aula, hemos empezado estudiando precisamente la Constitución política. Ya llevamos varias semanas con esta dedicatoria, y entonces hoy nos vamos a trasladar a justamente, siempre la enseño, este documentito que a lo mejor en casa puede estar y frecuentemente se le ve así como con desdén. Algunas veces lo obsequian, lo regalan, ahora hay versiones gratuitas. Y entonces, pero no hay mejor cosa que conocer el ordenamiento básico de un país. Entonces, aula de formación política, vamos a estudiar Constitución de la República de Guatemala. Hoy nos toca el estudio del artículo 121, 122, bienes del Estado y las reservas. Empiezo con el preámbulo que frecuentemente acostumbro a realizar, y posteriormente, pues, la parte normativa, la lectura específica de qué es lo que dice el texto, la letra muerta, como se manifiesta en otros espacios. Pues bueno, frecuentemente se conversa de que un Estado, los elementos indispensables de un Estado, ya en algunas ocasiones lo hemos mencionado, es población. Definitivamente un Estado sin población no existe. Territorio, fines y organización política. Entonces, cuando hablamos de territorio, están constituido el tema que hoy vamos a conversar, ese tema que tiene que ver con cuáles son los bienes que le pertenecen al Estado. No cabe duda de que a lo largo de la historia de todos los estados del mundo, pues han habido guerras, han habido conflictos que hasta el día de hoy configuran una frontera que está reconocida. En algunos casos, pues hay algunas fronteras, algunos límites fronterizos que se encuentran aún en litigio. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno, que es el territorio de Belice, que es tema para una clase aparte. Entonces, por ejemplo, está en litigio. Sin embargo, pues las fronteras prácticamente se conocen de todos los estados, y entonces dentro de esas fronteras, pues queda, además de ese terreno en sí, pues quedan otra buena cantidad de bienes que pertenecen al Estado. No son propiedad de particulares. En algún momento lo vamos a leer por allí. El Estado puede concesionar, dar permiso para que particulares, para que particulares utilicen, aprovechen, usufructúen de alguna manera los bienes que corresponden por derecho a el Estado guatemalteco. Dentro de esos, pues hay una larga lista, vamos a ver nosotros, de bienes que son propiedad del Estado, que ahí es donde también vale mucho la pena conocerlo, porque frecuentemente en estados así que
están golpeados o permeados en algunos momentos por actos de corrupción, los bienes del Estado tienden a ser mal utilizados, tienden a ser mal cedidos a particulares. Y entonces es por eso que si algo debe defenderse es justamente el hecho de la soberanía que está constituida en parte por esos bienes propiedad del Estado guatemalteco. Cuando hablamos de esos bienes, pues hablamos empecemos hablando de algunas menciones, hablamos de uno muy valioso como lo es las aguas territoriales. Alguien podrá pensar, bueno, el mar es libre, sí, pero no todo el mar es libre. Es luego de cierta cantidad de kilómetros, ya vamos a verla de acuerdo a nuestra constitución, cuántos kilómetros después de la playa es propiedad del Estado guatemalteco. Esas aguas territoriales en el derecho internacional, por ejemplo, se habla de las 200 millas marítimas que son propiedad de los estados. Después de esas 200 millas marítimas existen los que se denominan mares internacionales o aguas internacionales. Entonces, un país A está acá, el país B está acá. Entonces, de aquí para cierta distancia, para sus 200 millas, pues queda esto y lo que queda en medio son aguas internacionales. Entonces, esas aguas son propiedad del Estado guatemalteco. En este caso, pues una de las funciones, por ejemplo, del Ejército de Guatemala, por medio de su marina, de la marina de guerra que se le denomina, pues es el custodiar las aguas territoriales, esas aguas territoriales que en algún momento pueden ser utilizadas para transportar ilícitos, para transportar contrabando, para transportar bienes que están prohibidos, para el transporte, por ejemplo, de personas, la trata de personas, que es un delito mal visto por diferentes ángulos que se juzgue. Y entonces esas aguas territoriales, por eso es que son muy importantes y cada estado tiene el derecho de patrullar sus aguas. De hecho, grandes conflictos a nivel mundial se han originado precisamente porque hay estados que han invadido las aguas territoriales de otro estado. Y entonces, eso para que nos hagamos la idea de que ese mar territorial, esas aguas territoriales, pues de alguna manera pues son sujeto de defensa, de protección. Entonces, estamos hablando en primer lugar de las aguas territoriales. Muy importante también las cuencas, muy importante, cuencas de ríos, tanto sus caudales como cierta cantidad, que también la vamos a leer de acuerdo a lo que dice el texto legal, así como de la orilla, de la cuenca de los ríos, tierra afuera, también es parte de los estados, es propiedad de un estado. Alguien estará pensando inmediatamente, bueno, pero entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando uno mira recursos tan hermosos como Río Dulce, por decirles un ejemplo? Río Dulce, Atitlán mismo, son dos ejemplos, pero hablemos de Río Dulce. Entonces uno ve a la orilla de todo ese río, por ejemplo, chalets, mira embarcaderos, marinas que se les denomina, en donde ahí prácticamente lo que hay es una propiedad que se construyó y que ahí no es de uso abierto para el público. Entonces uno ve y dice, bueno, y no están diciendo de que eso es propiedad del Estado. Bueno, atención, estamos diciendo de que el Estado puede dar autorizaciones, concesiones se denominan,
Y entonces en este caso hay una oficina que se llama OCRET, que es una oficina que por medio de un trámite se puede hacer solicitudes al Estado, se hacen las mediciones y a cambio de un pago que en el caso de los pagos que se le hacen al Estado por este permiso, son unas cantidades risibles las que se pagan anualmente por ese permiso que nos otorgan. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, las orillas de las playas, las orillas de los litorales, las orillas de ríos y cosas como esas, pues están con permisos. En algún momento de necesidad colectiva, en algún momento en donde privare el derecho colectivo, el Estado perfectamente puede decir, bueno, señores, a partir de ahora retiro los permisos que habíamos concedido, porque ahora, por ejemplo, aquí se va a construir un nuevo puerto, por decir un ejemplo, o aquí se va a construir tal complejo portuario en tal río, etcétera. Y entonces, en este caso, el Estado sigue teniendo plena autoridad en caso se justifique sobre el bien común, el interés común sobre el interés particular. Bueno, también el Estado es propietario del subsuelo. Imagínense ustedes, eso es muy importante. Y ese subsuelo, pues ya sabemos nosotros, posee minerales, pero también posee agua, también posee tierras, etcétera. Y entonces toda esa riqueza que existe en el subsuelo de un Estado sigue siendo propiedad del Estado del Estado, en este caso el Estado guatemalteco. Por eso es que es tan importante mencionarlo, porque, por decir un ejemplo, cuando se encuentra una mina de un material precioso, llamémosle así, oro, bueno, entonces en primer lugar ese yacimiento de minerales preciosos, esa es propiedad del Estado y el Estado puede autorizar a empresas que lo soliciten, puede concesionar espacios para la exploración minera. De igual manera petróleo y otro tipo de materiales. Eso es muy importante tener en cuenta. Bueno, ¿qué más está constituido de los bienes que son propiedad del Estado? La riqueza arqueológica, todos esos vestigios que quedan como evidencia de culturas ancestrales, pues todas esas evidencias físicas que están constituidas en ese patrimonio arqueológico también le pertenece al Estado. Alguien también estará razonando, bueno, pero yo he visto que, por ejemplo, hay museos privados, sí. Entonces, en este momento hay una ley muy específica, muy interesante, en donde yo puedo, por ejemplo, si encuentro en un terreno particular una pieza arqueológica, pues mi obligación primera es avisar a las autoridades correspondientes, en este caso al Instituto de Antropología e Historia. Y entonces ese Instituto de Antropología e Historia hace el registro en primer lugar y en segundo, prácticamente no me lo quita, sino que me convierte en la persona que va a velar por el cuido, por el bienestar de ese bien arqueológico que se pudo haber encontrado. Se registra y cuando, por ejemplo, se requiere para fines de estudio o para fines de hacer investigaciones y todo, pues, bueno, ese lo tiene tal y tal persona y hay obligación de presentarlo. En este caso, pues lamentablemente el patrimonio arqueológico a lo largo de las décadas ha sido
objeto de frecuentes malos usos, y es así como fuera de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, lamentablemente cometiendo un delito gravísimo, han habido autoridades de gobierno que han facultado a gobiernos extranjeros a llevarse riqueza arqueológica, y esa no volvió más, no la regresaron con engaños y excusas de que iba a ir a una exposición a Europa, a tal país, y cuando sentimos pasó el tiempo y entonces lamentablemente así se ha perdido una gran cantidad de elementos arqueológicos, vestigios arqueológicos que principalmente son testimonio de esa cultura hermosa, esa cultura riquísima que son los mayas. Y entonces, así por ejemplo, Alemania, por ejemplo, tiene una pieza muy interesante que es la placa de Leyden, que se le denomina, y así podríamos mencionar una buena cantidad de materiales arqueológicos que se fueron y no regresaron más. Hace unos meses andaba ahí la novedad de que una autoridad había prestado al Museo de Nueva York, al Metropolitano de Nueva York, unas piezas arqueológicas en el año pasado, y ahí andaban ya que ya se les había olvidado, que andaban en trámites de devolverlas y todo. Afortunadamente tengo entendido que fueron devueltas las piezas que estoy haciendo mención. Bueno, ese sigue siendo bienes propiedad del Estado. Estábamos mencionando también la riqueza mineral, que en este caso estamos hablando de cosas valiosísimas. Guatemala, por ejemplo, tiene riqueza petrolera. Nos han mantenido durante décadas engañándonos de que el petróleo de Guatemala no sirve, que es de mala calidad y todo, y sin embargo yo he escuchado opiniones de expertos que dicen que el petróleo de Guatemala es de buena calidad, y que lo que aquí faltaría es el montaje de una refinería o negociar, ya que no tenemos nosotros la capacidad de montar una refinería, pues negociar el montaje de una refinería con un capital extranjero y que fuera mucho más beneficioso, y no como está en las condiciones actuales, en donde son migajas únicamente lo que nos va quedando a cambio de esas cantidades de petróleo que es extraído. Estamos hablando también de recursos pesqueros, todo el litoral de los mares que bañan nuestras costas son recursos pesqueros que Guatemala también tiene la posibilidad de negociar con empresas, pero debieran de ser unas remuneraciones pues significativas, porque qué bonito, ¿verdad? Simplemente venir a extraer y solo que nos dejen unas migajas que prácticamente se diluyen en los presupuestos de Estado. Debiesen existir a lo mejor formas mucho más inteligentes de devolver a cambio de el extraer esa riqueza. Debieran existir modelos que nos signifiquen bienes más tangibles a favor de las comunidades. Por decir algo, debieran haber mecanismos mucho más inteligentes para decir, bueno, señores, haga a cambio de esta concesión de 10 años que le vamos a dar a la empresa tal para que pesque en nuestras costas, pues construyannos la bocabarra de tal región, construyannos tal puerto,
prepárennos las playas de tal lugar con un malecón para que sea aprovechado por el turismo local y extranjero, etcétera. Y entonces eso debiera de tener ese componente y no que vengan esas migajitas y ya de por sí ya es una tragedia que sean migajas y no digamos cuando se meten al presupuesto del Estado en donde se terminan haciendo prácticamente nada, se vuelven invisibles. De igual manera, en algún momento se abusó, por decir un ejemplo, de las selvas, de los bosques, selvas y cosas como esas, cediendo licencias madereras. Hay la opinión de expertos que aquí en Guatemala ya no debieran existir licencias madereras y si las existen debieran ir a la par con programas fuertes para devolver o restituir esos bosques que se autoriza que se talen en las diferentes regiones de nuestro país. Así es que, si se dan cuenta, el tema es muy amplio. Hoy sí vamos a entrar a leer cuáles son los bienes que son propiedad del Estado. Y entonces dice artículo 121, los bienes de dominio público, las aguas de la zona marítima que se ciñen las costas del territorio, lagos, ríos navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven del límite internacional de la República, las caídas y nacimientos de agua, de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas subterráneas y otras que sean susceptibles a la regulación de la ley de aguas. Mucho cuidado aquí, miren, imagínense, nuestra constitución ya tiene más de 30 años de existir y aquí hablaba ya de una ley de aguas. Es la ley de aguas, no camina en el Congreso de la República, justamente porque el día que existe una ley de aguas, seguramente habrá muchas personas, muchas empresas que tengan que rendir cuentas porque en este momento se hace un desmadre, como se dice popularmente. Cada quien hace lo que le da la gana. Hay empresas que, por ejemplo, venden agua pura, tienen un pozo dentro de sus instalaciones y pagan la misma cantidad que paga usted en su casa por un servicio de agua potable. Si pagan y si no, no pagan. Hay otras personas que han decidido llevarse un río. Bueno, este río está bueno para que irrigue mis cultivos y entonces desvían el río, le ponen tractor y se lo llevan. Entonces el Estado debiera tener ese control porque si algo es malsano es este tema del agua y entonces ya estamos dándonos cuenta que empieza precisamente con este tema. Y también pongámosle mucha atención a esa ley de aguas que, por Dios, es una tristeza que en un país con tanto recurso acuífero, con tantos ríos, la mayoría de esa agua se pierde en los ríos, pero lo más lamentable, se calcula que entre el 90 y 95% de toda esa agua que corre por los ríos está contaminada pues de diversas maneras y de manera irresponsable le conectan desagües, conectan letrinas, conectan desagües de fábricas, contaminan de todo tipo y entonces mucha atención, el Estado de Guatemala es el propietario y debiera tener el imperio de la ley de su lado precisamente para ponerle orden a este tema. También son bienes del Estado los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las entidades centralizadas o autónomas. Entidades descentralizadas y autónomas. ¿Qué estamos hablando acá? Automóviles, edificios, vehículos, terrenos, escritorios, todos esos son bienes propiedad del Estado. Cuando se está hablando de esto, aquí tiene esta dedicatoria porque en ningún caso bienes que aquí vamos a enumerar tienen que ser motivo de beneficio para particulares,
menos para funcionarios. Hay gente que por el hecho de llegar a ser funcionario, pues se asigna, bueno, me voy a asignar mi pedazo de tierra, voy a utilizar el vehículo de tal entidad a mi beneficio y se lo voy a ceder a tal persona, etcétera. Ese tipo de cosas no, porque son propiedad del Estado. Otro, dice la zona marítima terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, muy importante, el espacio aéreo también, es decir que un estado es propietario de su mar territorial, ya lo explicamos, también de su subsuelo, pero también de su espacio aéreo, muy importante. Vamos a ver otro tema, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos, de minerales, así como cualesquiera otras sustancias orgánicas o inorgánicas del subsuelo. Cualquier material, ahí hay gas natural, existe petróleo, existen minerales preciosos, etcétera. Otros bienes que son propiedad del Estado, monumentos y reliquias arqueológicas, lo que mencionábamos, no, ya profundizamos en eso. Y otros bienes que son propiedad del Estado son los ingresos fiscales y municipales, así como las de carácter privativo que las leyes asignen a las entidades descentralizadas y autónomas. Es decir, que también el dinerito también, por supuesto, son bienes del Estado. Y cuando dice que son del Estado, por eso hace aquí el listado, se hace la enumeración, porque está indicando que no son susceptibles de apropiación ni de funcionarios, ni de empleados públicos, ni mucho menos cederlos en calidad de regalo o cederlos si no es ceñidos a los procedimientos legales. Bien, y también el Estado tiene en su artículo 122 lo que se llaman las reservas territoriales. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos. Aquí estamos hablando de 3 kilómetros mar adentro, contados a partir de la línea superior de las mareas, es decir, a donde llega la marea, de ahí para adelante se cuentan 3 kilómetros y eso es propiedad del Estado. 200 metros alrededor de las orillas de los lagos también, es decir, toda la orilla de los lagos, 200 metros tierra adentro, es propiedad del Estado. 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables. 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Esto es muy importante. Se exceptúan de estas reservas los inmuebles situados en áreas urbanas y los bienes sobre los que existen derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Ahí hubo un acuerdo en 1956 en donde a partir de ahí es que está vigente esta normativa que hemos mencionado acá. Muy importante que viene, dice, los extranjeros necesitarán autorización del organismo ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles comprendidos en las excepciones de los incisos anteriores. Cuando se trate de la propiedad declarada como monumento nacional o cuando se ubiquen conjuntos monumentales, el Estado tendrá el derecho preferencial de toda enajenación. Esto tiene una característica muy especial porque, por ejemplo, cuando viene una entidad petrolera, hay una ley específica de hidrocarburos que legisla este tipo de cosas. Hay que seguir todo un trámite para que le autoricen explorar y aprovechar el petróleo. De igual manera, hace unos años
se descubrieron, por decirles algo, hay reservas como la Reserva Natural de los Parques Nacionales. En el Parque Nacional Tikal se descubrió de que habían unas concesiones que se estaban autorizando construcciones de hoteles y cuestiones así. Entonces, este tipo de cosas está definitivamente prohibidos. Dice, los bienes nacionales solo podrán ser enajenados, es decir, vendidos, negociados, en la forma que determine la ley, lo cual fijará los límites y formalidades que deban sujetarse la operación y sus objetivos finales. Entonces, este es un tema importante, es así como llegamos a comprender la importancia de manejar adecuadamente el tema de los bienes que son propiedad de un Estado. En este caso, hay gente que piensa, bueno, pues esto no es propiedad de nadie, puedo llegar a invadir. No. Por ejemplo, esas invasiones de barrancos, invasiones hay veces de mares, ríos y cosas como esas. Cuidado porque esta conversación precisamente ha tenido la intención de dejar bien claro cuáles son bienes del Estado y que por lo tanto no son sujetos ni de apropiación de funcionarios, ni de particulares, y menos de extranjeros. Entonces, muy interesante, ahí hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, hay un empresario muy grande en España que también es propietario de un equipo de fútbol muy famoso en Europa, que en Alta Verapaz, pues simplemente pues le dieron con muchas prebendas, con muchas ventajas, con muchas libertades, el aprovechamiento de la cuenca del río Cabón, y al parecer ahí hay cuestiones que no muy fueron investigadas, y entonces es de los temas que llaman mucho la atención con respecto a la forma de administrar los bienes que son propiedad del Estado. Así es que, bueno, por hoy ese es nuestro tema y ha sido siempre un gusto compartir con ustedes. Por favor, siempre síganos escribiendo sugerencias, comentarios, críticas. Nos vemos en una semana con este tema que ya va cada vez avanzando más. Estamos por entrar ya a la parte que tiene que ver con la parte orgánica, es decir, nos va a empezar a contar cómo funciona el organismo ejecutivo, cómo funciona el judicial, el legislativo, etcétera, estas instituciones de Estado, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral, etcétera. Entonces, todo eso ya estamos por ingresar, que es a lo mejor los fundamentos de una cátedra de formación política como pretende ser esta. Así es que tengan una buena noche y siempre nos seguimos saludando.